¿Cuáles serán las consecuencias directas, económicas, migratorias, comerciales, pues obviamente de seguridad y políticas del no de Colombia? Conmigo el exministro de Seguridad y ex canciller de la República, José Raúl Mulino, y una coyuntura que va a tener repercusiones directas para Panamá. Definitivamente, buenos días a todos. Gracias por permitirme adentrarnos en el análisis de un tema que sí nos toca, y nos toca muy mucho. cerca, porque nosotros no somos ni Ecuador, ni Perú, ni Brasil. Nosotros somos Panamá, que sí compartimos un problema con Colombia real todos los días, no solamente migratorio, sino de seguridad. El no en Colombia removió la mesa de la gobernabilidad drásticamente, porque te marca a pesar de que hubo una abstención considerable, Que ha sido constante. que ha sido constante, pero en un tema como este, hasta irresponsable, como decía ayer un analista internacional, el presidente Santos se ve abocado a una encrucijada muy dura, y es retomar el diálogo con la FARC después de un no contundente, en momentos en donde la FARC reclama, por un lado, que los procesos están legitimados porque fueron suscritos y enviados como depósito a una sede internacional en Suiza, y por otro lado la legitimación que da el voto popular. Y ellos dicen que lo que está allí, y acabo de leer antes de venir para acá el último comunicado de la FARC, es irrenunciable. Es decir, ellos dan por sentado de que lo que estaba en lo ese... que está en ese acuerdo rechazado por el pueblo es válido. Teoría que yo no comparto desde el punto de vista legal, y por supuesto con todo el respeto con que uno tiene que ver estas cosas de un país amigo, pero país que no es el nuestro. Claro. Y comparto mucho el criterio que esbozaba ayer el expresidente Santos y la exministra y ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. La negociación va a plebiscito luego de un acto legislativo. O sea que, poniendo en parangón lo que sucedió allá con la experiencia reciente nuestra de la aprobación del plebiscito del canal, o del referéndum del canal, si el pueblo panameño hubiera dicho no, no hay canal. No hay canal. Y definitivamente yo comparto ese criterio, porque una de las cosas más objetadas del acuerdo desde el punto de vista jurídico es que le da una condición de tratado, entre comillas. No Como es si un fueran tratado, dos estados distintos. exactamente, como si fueran dos estados, porque legitima a la FARC, bajo mi concepto, como un estado paralelo que se va a unir o va a tratar de unirse a través de un proceso de paz al Estado colombiano. Entonces, esas son cosas muy difíciles, y que además pareciera, por el criterio de abogados que he escuchado de Colombia, que modifica la Constitución e incorpora el acuerdo de paz al bloque de constitucionalidad, doctrina que nosotros también tenemos en Panamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos no tenían esto en su Constitución, nosotros sí teníamos la obligatoriedad de la consulta popular en nuestra Constitución Nacional, lo llevaron a través de un acto legislativo. Exactamente el proceso que se hace aquí. Cuando uno va a referéndum, primero va a la Asamblea y de ahí pasa a un acto legislativo que es el que el pueblo dice sí o no. Sin embargo, las consecuencias de esto es supremamente delicada, porque incorporan ahora a la mesa a sectores que, por lo que he escuchado y créeme lo que le he dedicado a Colombia bastante tiempo en estos días, por lo que he escuchado, sus valoraciones, sus impresiones, sus opiniones, sus críticas al acuerdo pareciera que no fueron tomadas en cuenta debidamente, y ni siquiera yo escuché muy atento el debate, por ejemplo, del representante de la Federación de Víctimas. En Colombia hay 19 asociaciones de víctimas unidas en una federación, que le decía a un señor Vargas, que era como el encargado por parte del gobierno de coordinar los foros y los diálogos con las víctimas, que a ellos le habían sido
negadas ciertas presencias. Es más, él en lo personal, este señor Hoyos, Herbert Hoyos, recuerdo el nombre, decía que, por ejemplo, en Cuba él no lo dejaron entrar a Cuba, la migración cubana. Entonces, estas cosas ahora tú las llevas al componente de la mesa y va a ir gente allí representando un sector poderoso del no, en cabeza de Álvaro Uribe, que no es todo el no, pero lidera el no. Lidera el no. Gran parte del esfuerzo que hizo como una ardillita a través de todo Colombia fue Álvaro Uribe, que van a llevar temas de gran importancia desde su punto de vista y de gran intransigencia también. O sea, no nos olvidemos de eso. Yo sí creo que los temas que ellos van a llevar a La Habana son temas que van a provocar rechazo en una primera tanda y cuidado, como bien dice el comunicado de la FARC hoy día, que ya está pidiéndose en Colombia que esto se transforme en un proceso constituyente en Colombia, que ya lo vivieron al inicio de los 90, claro, cuando venían del M-19, que fue circunstancias muy diferentes. Sí, porque también estaba la guerrilla, el terrorismo narcotraficante en el medio. Exactamente, y venía, pues digo, todo lo que fue la recomposición de la FARC a través de la creación del Partido Unión Patriótica en Colombia, que ajusticiaron a más de 3.000 dirigentes la propia organización armada. Entonces, el proceso constituyente del año 91 validó lo que pasó. Ahora, ¿cómo insertas esto en un proceso constituyente en Colombia con un rechazo previo? Sí. Va a ser toda una obra de ingeniería política que yo no dudo que los colombianos tengan la capacidad de hacer porque son buenos en política y mucha cultura política, y es un país que sus instituciones políticas resisten toda esta clase de vendavales. O sea, Colombia es un país que ha demostrado una fortaleza democrática muy grande. Obviamente, la política en Colombia es una especie de misa entre obispos. Que gran parte de toda esta violencia que hay es exactamente por la exclusión que hay de un sector muy amplio de la población que no tiene cabida en estos diálogos políticos y en estas reuniones de entre cachacos, pues a muy alto nivel, que ellos pues obviamente se ponen de acuerdo por razones de clase o por razones sociales. Aquí hay un tema que hay que analizar. Sí, decía la presidenta del Partido Unión Patriótica anoche, una cifra que a mí me dejó frío, ¿no? Que el 4% tiene el 46% de la tierra de Colombia. Entonces, ahí tú ves un problema de desigualdades y obviamente de desplazamiento, claro, porque muchas de esas tierras que forman parte del acuerdo en el primer capítulo, en lo que guarda relación como una especie de reforma agraria que se establece allí, donde incorporan 10.000 hectáreas del territorio colombiano a un proceso de reforma agraria o similar, tiene un nombre, pero tiene que ver con la redistribución de tierras. Es un asunto que va a ser importante, porque allí es donde van a entrar muchos de las personas que dejan las armas en busca de una nueva vida. ¿Y cuál es esa nueva vida? El sector agropecuario, el sector del campo, la vuelta al monte, como dicen ellos, ¿no? Entonces yo sí creo que Panamá va a tener que jugar un rol, mi recomendación, más activo, más proactivo sería la palabra, con el beneplácito de Colombia. Porque esto pasa cuando las relaciones entre Panamá y Colombia tal vez están en el lugar más bajo cantado en los últimos 100 años. Y escuché a la canciller ayer como tangencialmente, bueno, dejemos que los colombianos se arreglen allá entre ellos, ¿no? Entonces, démosle un voto de confianza. No. Yo creo que Panamá en este momento sí tiene que preocuparse, porque si esto se sale de una mesa de negociación o se rompe la mesa de negociación, la segunda mesa de negociación a la que pareciera que van, nosotros vamos a tener un impacto. Como yo dije, aquí mismo, hace 8 o 9 días, la migración colombiana no es un problema, es una realidad con la que vivimos, ¿no? O sea, eso es una realidad, no la vamos a eliminar, aunque se dé la paz. Aquí hay gente que son segundas y terceras generaciones de colombianos que ya son panameños. O sea, esa gente no va, ni podemos nosotros mandarla para Colombia de vuelta. Claro. Tampoco podemos generar un sentimiento xenofóbico de que todo el que viene ahora de Colombia para acá es guerrillero o es narcotraficante. Sí, huyendo de. Yo no creo que eso es lo conducente, pero también hay un factor también allí en esos acuerdos que se toca pero no se toca.
¿Cuál es? Es qué pasa con el narcotráfico. La FARC, hoy elevada a un santuario, pero la FARC es la FARC, era un cartel armado de droga, de narcotráfico. Nosotros lo vivimos. La FARC invadió nuestro territorio, estuvo en nuestro territorio. Panamá aportó 2 héroes a esta lucha que fueron mutilados, 2 miembros del Senafrón, que tenemos que reconocer. O sea que sí tenemos nosotros un problema de la continuidad, y lo decía con una claridad meridiana única el expresidente Andrés Pastrana. El narcotráfico sigue siendo el combustible de la violencia en Colombia. A Y la eso, larga, o sea, es lo único que iguala a todos los grupos violentos en un colombianos. país donde la producción se ha duplicado de cocaína, y obviamente, ¿para dónde va? Para el norte. ¿Y por dónde pasa? Por aquí. O sea que nosotros sí somos la primera frontera, insisto, del narcotráfico con el centro y Norteamérica. Y veo con buenos ojos el apoyo de Estados Unidos, porque también son recipientes ellos de la droga y de la migración, ¿no? Y la Unión Europea, que ha reaccionado con frialdad, manteniendo a la FARC por ahora excluida de la lista de terroristas, de grupos terroristas. Eso da un ambiente de paz, pero que no va a durar mucho, no de paz diría, sino de concordia en una nueva etapa de negociación. ¿Cómo se recompone un diálogo volado por los aires como este? ¿Hay posibilidad de que una segunda vuelta de diálogo llegue a algo constructivo? Mira, yo sí creo que se puede hacer con madurez política, y reitero, Colombia la tiene. Y veo tanto en los grupos más radicales encabezados por el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, como los familiares, mira, en los lugares donde la guerra azotó más fuerte, ganó el sí, pero abrumadoramente. Por 90 y tantos por ciento, 80 y pico, 90 y pico por ciento. ¿No? Ganó el sí. O sea, ese lugar que tiene víctimas de verdad, muertos, heridos, desaparecidos, secuestrados, etcétera, votó sí. O sea, le dieron una esperanza, a pesar de todo, le dieron una esperanza a ese acuerdo de paz. Votó no otra parte de Colombia que sufrió menos. Sobre todo el voto urbano el voto urbano fue negativo. Pero sí creo que recomponer esto, porque ahora tienen que oír a la otra mitad de Colombia, que pareciera que no fue oída debidamente. Ahora tienen que incorporar a esa gente a la mesa. El presidente nombró 3 delegados importantes de un altísimo nivel político, ratificó a Humberto de la Calle como jefe negociador. Que presentó su dimisión ayer. Que muy dignamente lo hizo, pero creo que también, yo le comentaba ayer a un amigo de Colombia que me fue a visitar, y le enseñé el acuerdo. Esas 297 páginas son una universidad política. Y tú no puedes echar a un lado, por esta derrota que ojalá sea transitoria, toda la experiencia que hay en esas 297 páginas. Y Humberto de la Calle, con el general Naranjo, ahora la canciller Holguín y el ministro de Defensa, que entran como un relevo fresco a la primera línea de negociación, pues es una experiencia, una historia acumulada de grandes cosas. Leer ese acuerdo, para mí como abogado, como interesado en la política internacional, ahí hay cosas muy novedosas. Ahí hay cosas muy novedosas en ese acuerdo que requirió inmensa cantidad de horas para imaginarlas y concretarlas, ¿no? Este relevo, por lo que me estás explicando, salen las palomas y entran los halcones. Bueno, es que yo creo que no tienen otra. ¿No? Yo creo que no tienen otra, porque la derrota fue derrota. Sí. O sea, yo no creo que el presidente Santos pueda... Es que ahí también... Y se radicaliza la FARC al decir, no, este es el acuerdo. Y ahí entra es el acuerdo. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina con ese presidencialismo exacerbado, que ahora queda Santos como un peso muerto para donde vaya a tomar el proceso de paz. Es decir, en Europa ya, hoy día Santos ya no sería presidente de Colombia. Sí, habría un gobierno de transición en un sistema parlamentario, habría un gobierno de transición para elegir un primer ministro, como pasó con el Brexit en Inglaterra, ¿no? Acá no, acá que no creo, y no creo que conviene una renuncia de Santos tampoco. Le quedan 2 años de gobierno. Santos venía con una popularidad muy mermada, ¿no? Antes del plebiscito, y
le va a tocar o recomponer su gabinete o convocar a la constituyente o sentarse nuevamente en esa mesa en La Habana, que va a ser difícil. Yo no digo que imposible, pero con el mayor respeto y reitero, queriendo bien a Colombia, yo sé que va a ser difícil. No imposible, pero va a ser difícil. ¿Es La Habana un buen lugar para negociar? Sí, sí, sí. Yo sí creo, porque en La Habana convergen muchas cosas. Cuba ha sido un aliado casi que de frente de todos estos movimientos. Sobre todo, aquí no estamos hablando de una guerrilla reciente, ¿eh? Esta es una guerrilla que inició con un componente ideológico con muy un componente fuerte. ideológico exactamente por la toma del poder como FARC en el año 64, pero yo escuché una vez en una de las cumbres presidenciales al propio Fidel Castro en mi propia mesa donde estábamos cenando hablar de que cuando él estuvo en Colombia con el asesinato, el Bogotazo en el 48 de Gaitán. Entonces, esto se remonta allá. Sí. En aquel momento, una lucha por la tremenda desigualdad que había en Colombia, ¿no? De todo tipo, de desigualdades y discrepancias que, como dijo Ebrahim Abad por ahí, gracias a Dios nosotros nos independizamos de Colombia, pero en gran parte también era el descuido que tenía Bogotá hacia Panamá. Correcto. A principios del siglo pasado. Y creo que el presidente Santos va a tener que primero armarse una paciencia muy grande. Oriental. Muy grande. Va a tener que oír lo que no quiso oír, o pareciera que no quiso oír durante el proceso de negociación y consulta, y ahora reenfocar esto ante una posición que pareciera intransigente. Y es lógico que para empezar a hablar tú te sientas en tu posición más dura, en tu postura más dura, y es lo que ha dicho la FARC en su último comunicado. Este es el acuerdo, y de aquí no nos movemos. Si esto no es, entonces, bueno, vamos a una constituyente e incorporen al ELN e incorporen a cualquier otro grupo insurgente. Pero vuelvo y recalco, y me monto en las palabras de Andrés Pastrana: el narcotráfico es el combustible de la violencia y de la zozobra, no solamente en Colombia, sino en nuestra región y en Panamá particularmente. Entonces el gobierno panameño, por lo que queda de él, o para lo que sirva lo que queda de él, no puede desoír una realidad geopolítica trascendental para nuestra seguridad. Reitero, Colombia en nuestro país es una realidad, no es que va a pasar, pasa. Y hay un componente muy bueno, como hay un componente de delito muy grande. Ayer con el ingeniero Blandón nos preguntábamos, el Consejo de Relaciones Exteriores, ¿qué ha dicho? Hombre, nada va a decir si no lo convoca quien lo tiene que convocar, que es el presidente o la canciller. Yo viví en la Cancillería un Consejo de Relaciones Exteriores de lujo en el gobierno de Endara. Lo presidió la primera tanda el difunto amigo Mike Moreno, que es un hombre de trayectoria. Un hombre realmente... Después Fernando Eleta Almarán, y fue de gran consulta, siempre, porque tuvimos temas en esa transición democrática muy difíciles que maniobrar con América Latina y los Estados Unidos, y era un foro de resonancia de opiniones de gran nivel. Yo he visto en las últimas administraciones, incluyéndole a Ricardo Martinelli, que el Consejo de Relaciones Exteriores era una distinción para darle un pasaporte diplomático a un amigo o a un donante de campaña. Nunca fue un foro de discusión ni de consejo al presidente de la República. Yo no recuerdo en nuestro gobierno haberlo citado ni una vez, por decirte un ejemplo. Pero sí, en función de futuro, el existir un Consejo de Relaciones Exteriores, que yo le sumaría a eso un Consejo de Expresidentes, como tiene Colombia. Colombia tiene un Consejo de Expresidentes. Independientemente de las diferencias políticas que yo pueda tener con un expresidente de la República. El país está por encima de todo. El país está por encima de eso, y siempre he pensado tener, por lo menos, de llegar a presidir este país, constituir a través de un decreto un foro de expresidentes, todos los que estén vivos, todos. Yo no voy a distinguir la era democrática de la era de la dictadura. Para mí hay que ir pasando ciertas páginas independientemente de que no se olvide.
pero también tienen experiencias acumuladas. Si tú tomas un Ricardo Lesprella, si tú tomas un Nicolás Ardito Barleta, un Tomás Gabriel Altamirano Duque, que pero fue vicepresidente y presidente. O sea, todos tienen un pedazo de la historia, todos tienen una experiencia acumulada y obviamente los presidentes vivos de la era democrática, todos. Y yo creo que es importante eso porque le da estatura al rango presidencial y le da visión de estadista a la nación, al dirigente de la nación panameña para poder consultar hasta con sus adversarios políticos. Por supuesto. Y yo creo que Panamá ya tuvo una experiencia cuando Remón y los tratados Remón-Eisenhower, que los negociadores y las personas que fueron a Washington fueron de oposición. Sí, así nunca nadie pensó que un gorila como Remón iba a traer las mentes más importantes. Las mentes más claras de Panamá, que no eran necesariamente remonistas, apoyaron la causa e hicieron la cita con la patria, que fue la despedida a la misión a Washington. Igual pasó con don Mike Moreno en los incidentes de 1964. Así que yo sí creo que Panamá tiene experiencias y la dirigencia de oposición en un país es importante evaluarla y tenerla en cuenta en un plano de altura política. Esperemos que ese consejo sea recibido. Don José Raúl Mulino, gracias como siempre Muy amable por estar con nosotros.